Buenos días a todos, buenos días para América Latina, buenas tardes en España, si es que nos acompañan desde allá. Sean bienvenidos a esta presentación de la nueva edición que Ediciones Encuentro ha traído al mercado de los tres misterios de Charles Péguy. Hoy contamos con dos expertos en el pensamiento de Péguy. Nos acompaña desde México el profesor Ramón Díaz y desde Chile el profesor Agostino Molteni. Yo soy José Miguel Ángeles de León, coordino la división de filosofía del CISAD y los estaré acompañando e introduciendo brevemente este evento. Entonces, demos paso al inicio de esta obra. Yo haré un brevísimo comentario para ubicar cronológicamente esta obra de Péguy, que aparece su primer misterio en enero de 1910, tras una pausa que Péguy tuvo en su escritura entre 1907 y 1909. El primer misterio que aparece es el misterio de la caridad de Juana de Arco, que recupera una obra que Péguy había iniciado en 1897, todavía cuando no se había convertido al catolicismo. Después, en ese mismo año, aparece el segundo misterio, que es el misterio de la segunda virtud, y 8 meses después aparece el misterio de los santos inocentes, en un contexto muy particular en la vida de Péguy, porque son años de intensa actividad espiritual, años de un reencuentro con una fe que él encontraba sobre todo en las cuestiones más simples, más cotidianas, y que le llevaban a reflexionar sobre estas cuestiones tan profundas que encontramos en esta obra. Como el tiempo lo tenemos un poquito corto, daré paso a nuestro primer expositor del día de hoy, que es el profesor Ramón Díaz, del CISAD. Él actualmente es coordinador, es director y editor de la revista Open Insight, nuestra revista de filosofía, que les invitamos a consultar. Lo pueden encontrar en la página del CISAD y también en nuestras redes sociales. Él, sobre todo, se ha especializado en cuestiones relativas a la estética y pues también es un gran conocedor y entusiasta del pensamiento de Charles Péguy. Pues muchísimas gracias, Ramón, por haber aceptado la invitación. Adelante. Gracias, José Miguel, y a ti más bien por la invitación. No soy un gran conocedor, pero sí soy un gran admirador, y desde esa admiración me voy a atrever a participar en este evento. Pero muchísimas gracias. Péguy escribió muchas obras poéticas a lo largo de su vida. El día de hoy nos hemos reunido para hablar sobre 3 largos poemas que en cierta manera conforman una unidad temática, por lo que pueden leerse de una manera conjunta. El misterio de la caridad de Juana de Arco, de 1910, El pórtico del misterio de la segunda virtud, de 1911, y El misterio de los santos inocentes, de 1912. Esta unidad temática se aprecia ya en el título mismo de cada poema, pues cada uno contiene la palabra misterio. La reiteración de esta palabra en cada poema no es una casualidad. Antes bien, apela a razones muy precisas. Desde el punto de vista histórico, por ejemplo, la palabra misterio hace referencia a las antiguas representaciones teatrales que ponían a disposición del pueblo creyente los eventos centrales de la historia de la salvación como alimento de su fe. Y desde un punto de vista teológico, por otro lado, la palabra misterio alude a los fundamentos mismos de la existencia cristiana,
que no obstante ser insondables para la mente humana, la iluminan, la orientan y la sostienen con eficacia. En los tres poemas aparecen los mismos personajes. Por un lado, una joven pastora con grandes aspiraciones espirituales llamada Janet, o Juana de Arco para nosotros. Y por el otro, aparece su confidente y guía espiritual, una mujer adulta, llamada respetuosamente en el poema Madame Gervais, o la señora Gervasia. En el primer poema, y solo como en el primer tercio de la obra, aparece un tercer personaje, joven como Janet y pastora también como ella, llamada Ubiet. Solo el primer poema tiene propiamente una estructura dramática, pues hay diálogo e interacción constante entre los dos personajes centrales, Janet y Madame Gervais. Pero incluso en estos casos, las intervenciones de cada uno son demasiado extensas, cosa poco habitual en las genuinas obras de teatro, que tienden más bien a eludir los largos discursos. Los diálogos, además, no remiten a acciones realizadas, ni a raíz de ellos se derivan acciones nuevas, que es otra característica de las obras de teatro comunes. Son más bien cantos líricos de alabanza que se entonan a dos voces alternadas, con un fuerte acento de meditación contemplativa. Por si fuera poco, el segundo poema es un inmenso monólogo, ciertamente, de gran lirismo y profunda belleza, realizado por completo por Madame Gervais, que de cierta manera se prolonga hasta la mitad del tercer poema, cuando nuevamente se hace presente en escena la joven Janet para recitar con su tutor espiritual a dos coros uno de los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento más emblemáticos por su fuerte acento cristológico: el encuentro de José con su padre Jacob y sus 11 hermanos en Egipto. Pero más allá de estos elementos teatrales, el verdadero personaje de los poemas de Péguy es otro. Uno que comparece discretamente a través de las palabras, pero sobre todo de la presencia misma de Madame Gervais en el escenario. Se trata de Dios. Es Él quien domina el espacio interior de los tres poemas. En el primer poema, Madame Gervais habla a nombre de Dios y en representación de Dios. Pero en los otros dos poemas es más bien Dios mismo quien habla a través de Madame Gervais, que se torna entonces una presencia más bien discreta, aunque no irrelevante. Con sus palabras, Dios se dirige a la joven Janet, responde sus preguntas, acoge sus objeciones, sostiene sus vacilaciones, atempera sus arrebatos, pero al mismo tiempo la introduce de manera suave y casi imperceptible a los misterios de la gracia y a los abismos de su misericordia. Reinos a los cuales solo puede accederse a través de la fe, de la caridad y de la esperanza. Sobre todo de la esperanza, como veremos un poco más adelante. Tras la lectura atenta de los tres poemas, la impresión más fuerte que tenemos los lectores no es haber presenciado un drama literario, sino haber tenido un encuentro personal con Dios, cara a cara, frente a frente, como Jacob, que luchó toda la noche con el ángel misterioso en el valle de Penuel, según cuenta el libro del Génesis.
o mejor aún, como un personaje cualquiera del Evangelio tras el encuentro de Jesús, como Zaqueo o la samaritana, la mujer adúltera o la viuda de Naín. Porque muy pronto las palabras escritas en los poemas saltan abruptamente al espacio de la vida propia y nos interpelan, nos reclaman al tiempo en que nos advierten, pero sobre todo nos consuelan y sacan del atolondramiento nuestra antigua alma, como dice el mismo Peggy hacia el final del tercer poema. Y me gustaría citarlo a continuación. Dice: cuando una palabra infantil penetra en el círculo de la familia, cuando una palabra infantil cae en el fárrago cotidiano, en el ruido cotidiano, en el silencio repentino, en el recogimiento repentino de la mesa de la familia, vosotros, hombres y mujeres sentados a esta mesa, de repente, agachando la cabeza, oís pasar a vuestra antigua alma. Cuando una palabra infantil cae como una fuente, como una carcajada, como una lágrima en un lago, oh hombres y mujeres sentados a esta mesa, que de repente agacháis la cabeza, con la mirada fija y los dedos inmóviles y parados y ligeramente temblorosos sobre el trozo de pan, con los dedos agitados por un ligero temblor, conteniendo la respiración, escucháis pasar a vuestra antigua alma. Ha llegado una voz, hombres sentados a la mesa, como de otra creación incluso. Se ha alzado una voz, hombres que estáis a la mesa. Ha llegado una voz, es de un mundo en el que estabais. Ha brotado una fuente, hombres que estáis sentados a la mesa. Es la fuente de vuestra primera alma. También vosotros hablasteis así. Erais otros hombres, hombres que estáis sentados a la mesa. Erais otros seres, hombres que estáis sentados a la mesa. Erais niños como ellos. Decíais palabras de niño, hombres que estáis sentados a la mesa. Id ahora a decir palabras de niño. Ha pasado una palabra, se ha alzado una palabra, ha llegado una palabra. Hombres que estáis sentados a la mesa. Ha caído una palabra en el silencio de vuestra mesa. Y de repente habéis reconocido. Y de repente habéis saludado a vuestra antigua alma. Ha surgido una palabra despistada. Ha volado una palabra atolondrada. Y estremecidos habéis sentido pasar a toda la juventud del viejo Dios. Hasta ahí el fragmento de Peggy. Esta se encuentra en el misterio de los santos inocentes. Pues bien, en los tres poemas también podemos escuchar la voz de Peggy, que se oculta hábilmente detrás de todas estas palabras. En el primer misterio, el misterio de la caridad de Juana de Arco, por ejemplo, se escucha todavía al luchador social, preocupado por la injusticia y las necesidades del pueblo, cristiano o no cristiano. Quizá por eso, Peggy tomó como personaje principal de este misterio a la doncella de Orleans, Juana de Arco, que defendió las tierras francesas de la invasión de los ingleses, pero también abogó por los pobres delante de los potentados de su patria que los explotaban. Si bien Peggy reflexiona desde la fe descubierta poco tiempo atrás, sus pensamientos aún están llenos de cólera, de impaciencia, casi de desesperación.
pues el hambre y la pobreza por un lado y el abandono espiritual por el otro, todavía está presente en el suelo de su patria, Francia. Le aflige constatar las necesidades tanto del cuerpo como del espíritu, la inanición en ambas dimensiones humanas. Por ella, no teme alzar con firmeza la voz delante de Dios para interrogarlo. Y ahora me gustaría citarles un fragmento de El misterio de la caridad de Juana de Arco, donde podremos constatar estas cosas que recién acabo de afirmar. Pone Peggy en labios de Janet el siguiente monólogo. Dios mío, ¿pero qué es lo que ocurre? Siempre, en todos los tiempos se había perdido gente, pero desde hace 40 años, por desgracia, no sucede más que eso. La gente no hace más que condenarse. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Qué pasa? Lo sabía aún que se salvaba, lo sabía que se libraban, pero ahora, Dios mío, ¿quién afirmaría quien se salva? ¿Quién sostendría que hay algunos, al menos siquiera, algunos al menos que se libran? Antes era la tierra, desgraciadamente, a menudo era la tierra la que preparaba para el infierno. Hoy ya ni siquiera es así. No es ya la tierra la que prepara para el infierno. Es el infierno mismo el que se desborda sobre la tierra. ¿Qué sucede, pues, Dios mío? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué habéis hecho de este pueblo, de vuestro pueblo cristiano? ¿Será posible que hayáis enviado a vuestro Hijo en vano y que Jesús haya muerto en vano, vuestro Hijo que murió por nosotros? ¿Será posible que no hagáis cesar la gran tragedia que asola el reino de Francia? Jesús, un día, en una montaña de aquel país, vos tuvisteis piedad del pueblo, llorasteis sobre aquella multitud. Aquella multitud tenía hambre, y para alimentarla, para apaciguar el hambre de su cuerpo, para satisfacer su hambre carnal, multiplicasteis los panes y los peces. Jesús, hoy vuestro pueblo tiene hambre, y vos no lo reconfortáis. Hoy, en este país, vuestro pueblo actual, en vuestra Lorena de cristiandad, en vuestra Francia de cristiandad, en vuestra cristiandad, vuestro pueblo de cristiandad tiene hambre. Carece de todo. Le falta pan carnal. Carece de pan espiritual. Para alimentarlo, para satisfacer ambas hambres, para darle el pan de su cuerpo y el pan de su alma. ¿Es que ya no estáis con nosotros? ¿Es que ya no multiplicáis, que ya no multiplicaréis los peces secos y los panes? ¿No lloraréis sobre esta multitud? Hasta ahí el fragmento del misterio de la caridad de Juana de Arco. En el pórtico del misterio de la segunda virtud, el segundo poema, se escucha todavía la inquietud del poeta, que se pregunta por la eficacia mundana de la fe, pero sobre todo para transformar las vicisitudes de los hombres, carcomidos por la miseria y por el hambre. Pero igualmente se escucha la voz de un hombre que se adentra con paso lento y vacilante en el espacio de los designios divinos que son misteriosos. Es el mundo de la confianza, del abandono, de la esperanza. Se trata sencillamente del reino insondable de la divina gracia. En este poema, los hombres deben abandonarse a Dios, confiar en Él, esperar en sus designios.
no porque Dios lo exija o lo demande, sino porque Dios mismo ha enseñado a los hombres lo que es la esperanza, aguardando el retorno de los hijos pródigos. Dios mismo ha confiado en los hombres al entregarle la vida de su propio Hijo por su salvación. Él es el Dios infinitamente poderoso, el Señor de la creación imponente, pero que delante de los hombres se define únicamente como abandono. Y me gustaría citarles ahora un fragmento de este segundo poema. Jesús era también un sencillo pastor. ¿Pero qué pastor, hija mía? ¿Pastor de qué rebaño? ¿Pastor de qué ovejas? ¿En qué país del mundo? Pastor de 100 ovejas que permanecieron en el redil. Pastor de la oveja perdida. Pastor de la oveja que vuelve. Y que por ayudarla a volver, ya que sus patas no podían llevarla, la toma dulcemente y la lleva él mismo sobre sus hombros, sobre sus 2 hombros, dulcemente plegada como una media corona en torno de la nuca. Así el Salvador, así el buen pastor, lleva a horcajadas a esa oveja que se había perdido, que iba a perderse, para que las piedras del camino no golpeen más sus pies golpeados. Por esa oveja descarriada, conoció Jesús el temor en el amor. Y lo que la divina esperanza pone de temblor, aún en la caridad. Y Dios tuvo temor de tener que condenarla. Por esa oveja, y porque no volvía al redil, y porque iba a faltar a la llamada de la tarde, conoció Jesús, como un hombre, la inquietud humana. Jesús, hecho hombre, conoció lo que es la inquietud en el corazón mismo de la caridad. La inquietud que roe el corazón de una caridad así aguzanada, pero conoció también así lo que es la punta inicial del brote de la esperanza. El buen pastor conoció por ella la inquietud, por la que no se quedó con las 99 restantes, la mortal inquietud, la devorante inquietud en el corazón de Jesús, la inquietud por no encontrarla, por no saber, por no encontrarla jamás, la humana inquietud, la mortal inquietud por tener que condenarla. Pero en fin, se salvó. Él, el Salvador, se salvó. Se salvó de tener que condenarla. ¿Cómo respira? Lo hace siempre el que se salva. No tendrá que condenar a esa alma. Por esa ovejita que se había simplemente equivocado de camino, y eso puede pasarle, puede sucederle a todo el mundo. Hasta ahí este fragmento del segundo poema, del segundo misterio. Dicho sea de paso, llama la atención que el segundo poema de Peggy no se titule simplemente El misterio de la segunda virtud, a semejanza de los otros 2 poemas, El misterio de la caridad y El misterio de los santos inocentes, sino que se llame propiamente el pórtico del misterio de la segunda virtud. Tal vez sea porque el acto de esperar de cada hombre, el acto de confiar en Dios, de abandonarse en sus manos, no puede finalmente ser preparado o inducido por las palabras de un poeta, sino realizado concretamente por la existencia de cada individuo que se abre paso en el camino de la fe. O dicho con otras palabras, el poeta no puede inducirnos al mundo de la esperanza. Solo puede llevarnos a sus umbrales, a la entrada, a su portal, cruzarlo,
¿O no? Es un asunto que cada hombre debe resolver por sí mismo en plena libertad delante de Dios. Y cito nuevamente este segundo poema. Como los fieles se pasan de mano en mano el agua bendita, así nos debemos pasar los fieles de corazón en corazón la palabra de Dios. Nos debemos pasar de mano en mano, de corazón en corazón, la divina esperanza. Es decir, depende de nosotros que la esperanza no mienta en el mundo. Hasta aquí este fragmento. Por su parte, el misterio de los santos inocentes es una continuación natural del segundo poema, al menos en su primera parte. Pero si bien el poeta sigue hablando de la esperanza y su preeminencia sobre las otras dos virtudes teologales, la fe y la caridad, como en el segundo poema, en este tercer poema se adentra sobre todo en la transformación que debe realizarse en los hombres si quieren vivir a plenitud la confianza en Dios, el abandono en sus manos. Para esperar de verdad, afirma categórico el poeta, los hombres deben imitar a Jesús, que ha confiado en el Padre, pero también ha confiado en los hombres. Pero esta imitación solo puede realizarse verdaderamente en la niñez, o mejor dicho, en la infancia espiritual. Por eso, es imprescindible que los hombres se vuelvan como niños, si quieren aprender el secreto de la esperanza, que es la confianza. Y cito un fragmento de este tercer poema. Dichoso aquel que se conserva como un niño, y aquel que como niño conserva esa inocencia primera. Mi hijo se lo había dicho ya suficientes veces, sin ningún disimulo y sin ninguna atenuación, pues él hablaba limpio y firme y claro. Dichoso incluso no solo aquel que sea como un niño, que se conserve como un niño, sino más propiamente, dichoso aquel que sea un niño, que se mantenga niño, propiamente, precisamente, el mismo niño que fue, puesto que justamente le ha sido dado a todo hombre el haber sido un día un bebé lactante, puesto que a todo hombre le ha sido dada esta bendición, esta gracia única. Mi hijo se lo ha dicho ya bastante, y en términos bastante explícitos. El reino de los cielos será solo para ellos, y no será más que para ellos. Pues hay en el niño, hay en la infancia, una gracia única, una totalidad, una primariedad absoluta, un origen, un secreto, una fuente, un punto de origen, un principio, por así decir, absoluto. Los niños son criaturas nuevas. Ellos también, ellos sobre todo, ellos los primeros, toman el cielo por la fuerza. Rapiunt, roban. Pero qué violencia tan dulce, y qué fuerza tan agradable, y qué ternura de fuerza. ¿Con qué gusto aguanta un padre? ¿Con qué gusto aguanta la violencia de esa fuerza, los abrazos de esa ternura? Desde luego yo, dice Dios, no conozco nada tan bello en todo el mundo, como un chiquillo que habla con nuestro Dios en el fondo de un jardín y que hace las preguntas y las respuestas. Es lo más seguro. Un hombrecillo que cuenta sus penas al buen Dios con la mayor seriedad del mundo y que se da él mismo los consuelos de Dios.
Y yo os digo que esos consuelos que se fabrica el niño proceden directa y propiamente de mí. No conozco nada tan bello en todo el mundo, dice Dios, como un pequeño mofletudo y descarado como un gitanillo, tímido como un ángel, que dice 20 veces hola, 20 veces buenas tardes, saltando y riéndose y burlándose, porque una vez no le basta, y debe ser así. No hay ningún peligro. Les hace falta decir buenos días y buenas noches. Nunca tienen bastante. Para ellos, la 20ª vez es como la primera. Cuentan como yo. Así es como yo cuento las horas. Y por eso, toda la eternidad y todo el tiempo es como un instante en el hueco de mi mano. No hay nada más hermoso que un niño que se duerme rezando sus oraciones, dice Dios. Yo os digo que nada hay tan hermoso en el mundo. Nunca he visto nada tan hermoso en el mundo. Y sin embargo, he visto cosas hermosas en el mundo. Hasta ahí el tercer fragmento. Tanto en este poema como en el anterior, el segundo, el lenguaje de Peggy no solo se vuelve prolífico en las imágenes empleadas, sino también enormemente bello, con la belleza que da la sencillez de las palabras carentes de pretensión y afectación. Pero sobre todo, se vuelve un lenguaje lleno de una dulzura que arrebata, de una ternura indescriptible. A cada línea, sus palabras son como un bálsamo que atempera las angustias, conforta las tristezas, cura los dolores, consuela las decepciones de la vida, o dicho en lenguaje cristiano, restaña los efectos del pecado y la expulsión del paraíso. Hay momentos en que no pueden leerse estos dos poemas sin sentir el corazón estrujado, el alma totalmente en vilo, con un nudo en la garganta, tocados por una indescriptible nostalgia que al mismo tiempo cura y hace daño. Así, por ejemplo, cuando hablaba de las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y la supremacía de la esperanza por sobre la fe y la caridad. Y me gustaría citarles a continuación, y también para concluir mi participación, 2 fragmentos, uno de cada uno de estos 2 poemas, del segundo y del tercero. El pórtico del misterio de la segunda virtud y el misterio de los santos inocentes. Los 2 sobre las 3 virtudes teologales y los 2 sobre la preeminencia de la esperanza. Dice en el segundo poema: porque mis 3 virtudes, dice Dios, las 3 virtudes, criaturas mías, niñas, hijas mías, son también como mis otras criaturas, de la raza de los hombres. La fe es una esposa fiel, la caridad es una madre ardiente, toda corazón, o una hermana mayor, que es como una madre. La esperanza es una niñita de nada, que vino al mundo el día de Navidad del año pasado, que juega todavía con el bueno de enero, con sus pequeños pinos de madera de Alemania, cubiertos de escarcha pintada, y con su buey y con su asno de madera de Alemania, pintados, y con su pesebre lleno de paja que los animales no comen, porque son de madera. Pero esa niñita atravesará los mundos. Esa niñita de nada, sola, llevando a las otras, atravesará los mundos concluidos. Como la estrella condujo a los 3 reyes desde el fondo delicado del oriente hacia la cuna de mi hijo, así una llama temblorosa conducirá ella sola la esperanza a las virtudes
y a los mundos. Una llama traspasará las tinieblas eternas. Hasta ahí el fragmento de El pórtico del misterio de la segunda virtud. Y en el tercer poema dice así: Yo soy, dice Dios, Señor de las tres virtudes. La fe es un gran árbol, un roble arraigado en el corazón de Francia. Y bajo las alas de ese árbol, la caridad. Mi hija la caridad ampara todos los infortunios del mundo. Y mi pequeña esperanza no es nada más que esa pequeña promesa de brote que se anuncia justo al principio de abril. Y cuando se ve el árbol, cuando miráis el roble, esa ruda corteza del roble, 13 y 14 veces y 18 veces centenario, y que será centenario y secular por los siglos de los siglos, esa dura corteza rugosa y esas ramas que son como un revoltijo de brazos enormes, y esas raíces que se hunden y empuñan la tierra como un revoltijo de piernas enormes, cuando veis tanta fuerza y tanta rudeza, ese brote pequeño y tierno ya no parece nada. Es él el que parece un parásito del árbol, que parece comer a la mesa del árbol, como un muérdago, como un champiñón. Es él el que parece alimentarse del árbol. Es él el que parece apoyarse en el árbol, salir del árbol, no poder ser nada, no poder existir sin el árbol. Y efectivamente, hoy sale del árbol, de la axila de las ramas, de la axila de las hojas, y ya no puede existir sin el árbol. Parece proceder del árbol, hurtar el alimento del árbol, pero es lo contrario. Es de él de donde todo procede. Pues sin un brote que apareció una vez, el árbol no existiría. Sin esos miles de brotes que llegan una vez a principios de abril y quizá los últimos días de marzo, nada duraría. El árbol no duraría y no mantendría su puesto de árbol. Sin esa savia que asciende y llora en el mes de mayo, sin esos miles de brotes que apuntan tiernamente en la axila de esas ramas duras, toda vida procede de la ternura. Toda vida procede de ese tierno, de ese fino brote de abril y de esa savia que llora en mayo, y de la guata y del algodón, de ese fino brote blanco que está vestido, que está cálida y tiernamente protegido por un copo de un vellón de una lana vegetal, de una lana de árbol. En ese copo de algodón está el secreto de la vida. Esa corteza áspera parece una coraza comparada con ese tierno brote, pero la áspera corteza no es nada más que un brote endurecido, que un brote envejecido. Y por eso el tierno brote perfora siempre, surge siempre bajo la dura corteza. Sin ese brote, que tiene aspecto de poca cosa, que no parece nada, todo eso no sería sino leña muerta. Y la leña muerta será arrojada al fuego. Lo que os confunde es que esa corteza ruda os desuella las manos y no movéis el tronco de un hombro ni una milésima de milímetro, ni con el pie podéis hacer que se mueva una de esas gruesas raíces una milésima de milímetro, ni con la mano una sola de esas gruesas ramas, y apenas podríais sacudir alguna de esas ramitas, y apenas conseguiríais que se balanceasen, mientras que el brote no resiste nada bajo el dedo, y simplemente con la uña, el primero que pase hace saltar el brote. Pues es más fácil, dice Dios, destruir que fundar, y hacer morir que hacer nacer.
y dar la muerte que dar la vida. Y el brote no resiste nada. Además, es que no está hecho para la resistencia, no está encargado de resistir. Son el tronco y la rama y esa raíz central los que están hechos para la resistencia, los encargados de resistir. Y es la ruda corteza la que está hecha para la rudeza y la que está encargada de ser ruda. Pero el tierno brote no está hecho más que para el nacimiento. Y no se le ha encargado sino que haga nacer y que haga durar y que se haga querer. Por otra parte, yo os digo, dice Dios, que sin ese brote de abril, sin esos miles, sin ese único brotecito de la esperanza, que evidentemente todo el mundo puede romper, sin ese tierno brote algodonoso que el primero que pasa puede hacer saltar con la uña, toda mi creación no sería más que leña muerta, y la leña muerta será arrojada al fuego, y toda mi creación no sería más que un inmenso cementerio. Hasta ahí el fragmento de Peguillo. Con esto termino y me despido. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ramón, por tu magnífica presentación. Creo que quedan muchas cosas que contemplar a partir de lo que nos has presentado y creo que la exhortación a leer a Peggy pues es grande e importante. Entonces, le doy la palabra al profesor Agostino Molteni. Él es originario del norte de Italia, fue académico en Petrópolis, Brasil, entre 1989 y 1993 y en Concepción, Chile, desde 1993. Actualmente es investigador en la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Concepción, Chile. Es doctor en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca y es autor de varios libros y artículos en revistas internacionales. Ha desarrollado una línea de investigación preferente sobre el pensamiento de Cristo y sobre el pensamiento cristiano de Charles Péguy. Entre sus obras ha publicado La sonrisa de Beatriz, Invitación a la lectura de la Divina Comedia, Avvenimento cristiano e modernità nel diario di Kierkegaard, Misericordia, una economía provechosa, y El pensiero de Cristo, la logica dell'incarnazione redentrice secondo Charles Péguy, el pensamiento de Cristo, la lógica de la encarnación redentora, según Charles Péguy, que está publicado por Ediciones Encuentro y que esperamos pronto poder presentarlo para ustedes por este mismo medio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, profesor Molteni. Sí. Muchas gracias por la invitación a hablar de Péguy. Espero poder añadir algo a lo que ya ha dicho el profesor Díaz de modo tan hermoso. Tengo que decir una cosa. Primero, yo conocí Péguy cuando tenía 17 años, cuando hacía parte de un grupo de anarquismo marxista y después empecé a leer los tres misterios que fueron publicados en Italia. Estamos hablando de 1976. Después compré toda la obra en francés, empecé a leerla hasta que decidí hacer la tesis de doctorado sobre Péguy, sobre el pensamiento de Cristo según Péguy. Y este año finalmente pude realizar la peregrinación a Chartres que Péguy hacía de París a Chartres a pie. La hicimos con 4 amigos. La hice por agradecer de todo lo que ha significado para mí Péguy en mi vida, porque realmente me ha hecho encontrar
la fe cristiana como ningún otro autor, ningún teólogo, ningún sacerdote me había hecho encontrar. Siempre me ha nutrido de lo que él dice sobre la fe cristiana en sus obras. ¿Qué decir de estos tres misterios? Sí, es verdad lo que decía el profesor Díaz, que los misterios se remitan a la tradición del teatro litúrgico de la Edad Media, pero también la palabra misterio, a mi parecer, leyendo toda la obra, no tiene nada de misterioso, de místico. La palabra misterio se puede benissimo traducir con la palabra, un'altra palabra que Peggy ha puesto de nuevo nel debate filosófico cristiano, la palabra acontecimiento. Acontecimiento como algo imprevisto e imprevisible que no se puede deducir de factores anterior. Entonces se podría traducir el acontecimiento de la caridad de Juana de Arco, el acontecimiento del pórtico del misterio de la segunda virtud, el acontecimiento de los santos inocentes. Para entender estos misterios, yo pienso que hay que brevísimamente hablar un poco de la vida de Peggy, porque él fue un niño educado cristianamente en la parroquia de Orléans, en Francia. Sabía a memoria todo el catecismo, las simples oraciones cristianas. Después, a 18 años, no dejó nunca la fe, por eso él decía que nunca fue un convertido de nuevo a la fe cristiana. Dejó los ambientes, decímoslo así, como él lo llamaba, clericales que veía a su alrededor. Entrò nel socialismo, ma era un socialismo todo suyo, especial, no era un sistema político, era una nueva vida, era socialismo del trabajo bien hecho que él veía hacer a su mamá que ponía paja a las sillas. Y defendió Dreyfus, fue uno de los pocos que defendió Dreyfus y finalmente nel 1908 escribe: he encontrato de nuevo mi fe. Yo veo que siempre la traduzione se dice he encontrato de nuevo la fe, ma la traduzione justa sería he encontrato mi fe, che è la fe del catecismo, della liturgia, dello inno liturgico, la fe de la orazione simple. Y esto es muy importante porque si uno lee estos misterios, como él mismo escribirá, están todo hecho a base de liturgia. Y cuando digo liturgia, digo il catecismo, la simple orazione cristiana, o sea, l'Ave Maria, il Padre Nuestro, Salve Reina, Salve Regina. Y, por ejemplo, él es extraordinario cuando, no sé, reelabora la idea de María como se dice en la Salve Regina, abogada nuestra, o como en la Ave María, fructus ventris tui, Jesús como el fruto del vientre de María. Él reelabora todo lo que ha aprendido en esta orazione que él rezaba continuamente, rezó siempre continuamente en su vida, y reelabora lo que está en el catecismo de cuando era niño, que sabía a memoria. Entonces esto es muy importante para entender estos tres misterios, porque están todo fundamentado en estos materiales muy simple accesible a cualquier cristiano y a cualquier hombre que se interese un poco por la fe. Il primer misterio, il misterio della carità di Juana de Arco, che è del 1910, è la primera obra che él publica
en que se muestra cristiano. Él, como dijo José Miguel, había ya publicado, cuando tenía 24 años, una obra teatral que se llama Juana de Arco. Había vendido una copia solo. E all'inizio di questa obra de Juana de Arco, escrita cuando era socialista, dice: la dedicatoria es a todos los que han vivido y han muerto para poner remedio al mal universal. Cuando él publica en 1910 este Misterio de la Caridad de Juana de Arco, se muestra por la primera vez cristiano. Y esto suscita un gran escándalo entre los cristianos y entre los que lo conocían como socialista. Y sobre todo por parte de los cristianos las reacciones fueron violentísimas, e in esto Maritain, famosissimo filosofo che era il prócer, il jefe dello neoscolastico francese, e sua sposa Raissa fueron adversario encarnizado de Peggy. Recordamos que Peggy se había casado con la hermana de su mejor amigo y se había casado por el civil. Entonces, cuando se convirtió al catolicismo, cuando no se convirtió, cuando encontró de nuevo su fe e hizo profesión pública de su fe, la esposa nunca quiso casarse por la iglesia, por eso él era excomulgado, no podía, nunca asistió a la misa en toda su vida, solo el último día antes de su muerte en la primera batalla de la Primera Guerra Mundial, él asistió a la misa por la primera vez. Y Maritain, cuando Peggy publica El Misterio de la Caridad de Juana de Arco, escribe: Leo, Peggy es un imbécil, uno que despilfarra la gracia, que se hace ilusiones que la salvación es fácil. Él cree que la fe del carbonero, o sea, del hombre, de una mamá, de un papá que trabajan todos los días, él cree que la fe de un carbonero es una fe más grande que la de Santo Tomás de Aquino. Y después, hablando de esta obra, El Misterio de la Caridad, dice: es una obra llena de irreverencia que transforma la fe en lo más mediocre posible. Esta obra demuestra, le dice a Peggy, que era amigo, que hasta aquel momento era amigo de Maritain, sobre todo de su madre. Esta obra demuestra simplemente que usted tiene mucho camino que hacer para ser un cristiano fiel. Y allí prácticamente empezó la desgracia de Peggy en ámbito católico, porque los neoescolásticos y Maritain hicieron el desierto alrededor de Peggy. Y por eso es tan poco conocido en ámbito católico, porque todavía vale esta excomulga, decimos así. Pero, ¿qué había dicho de tan grave Peggy en este libro, El Misterio de la Caridad de Juana de Arco, para suscitar esta reprobación de Maritain? Hay que recordar que el año anterior, en 1910, escribió un libro extraordinario que se llama Verónica, el diálogo de la historia con el alma carnal, donde es un libro que yo sé que aquí, por ejemplo, en Chile ha sido prohibido a los alumnos poder leerlo. Y en este libro él describe la descristianización total del mundo moderno y culpa a los curas, que dice no tienen ninguna fe.
¿Y cuál es la culpa de los curas? Es eliminar la lógica de la encarnación y de la redención de Cristo. Eliminan la gracia. Esto que dije ahora sobre lo que está contenido en esta obra Verónica, sobre la descristianización total, me parece que es el tema que casi hace desesperar, como veremos después, Peggy. ¿Por qué? Porque él hace hablar a la pequeña Jeanette, o sea, Juana de Arco, cuando era chica de 13 años. Recordamos que Juana de Arco había sido beatificada el año anterior, en 1910, el Papa la había beatificada. Hace hablar la pequeña Jeanette y toda la obra empieza con el Padre Nuestro. Ella que recita el Padre Nuestro, reza el Padre Nuestro y dice: ma vuestro reinado, Dios, ¿por qué no llega a la tierra? Y como ya recordó el profesor Díaz, hay estas palabras, casi se podría decir blasfemas, en el sentido que para los católicos acostumbrados, tipo Maritain, podían sonar blasfema cuando dice: no se ve nada de nada. O sea, mandaste a tu hijo, mandaste a Cristo y no se ve nada de nada, es todo perdición. Y allí dice: ¿será que vuestro hijo ha muerto en vano? ¿Por qué? Porque cuenta de la Jeanette, Juana de Arco estaba en esta guerra entre franceses, cristianos franceses y cristianos ingleses. Entonces es como se describe no solo la descristianización total en esta obra, sino que describe la guerra que existe entre los mismos cristianos, que no es solo del tiempo de la guerra de los 100 años entre franceses e ingleses, pero era actual en su tiempo, de cómo, por ejemplo, Maritain le hacía la vida imposible a él, a Peggy, para vivir la fe cristiana. Entonces, a un cierto punto, él presenta dos tipos de cristianos. El primer tipo es Oviette, que es una niña amiga de Jeanette, y Jeanette le dice: ¿qué haces tú? Tú te esfuerzas de modo filantrópico a construir inútiles diques frente al río de la perdición. Tu caridad, la caridad de los cristianos de aquel tiempo, él la define como caridad vacía, cómplice del mal universal. Entonces, Oviette es la cristiana que piensa que es suficiente hacer obras sociales, obras filantrópicas, dedicarse a los últimos, y a lo que ahora se llama la periferia. Y Peggy dice: no, se necesita una santa que tenga éxito en la historia. Jeanette está hablando de sí misma, porque después Jeanette, siguiendo las voces que le llegan de liberar a Orleans, ella se viste de soldada y prácticamente es la pulsera de Orleans, o sea, la libertadora de Francia de los ingleses. Se necesita una santa que tuviera éxito. Y para que tuviera éxito esta santa, él dice: se necesita que Jesús se haga de nuevo encontrar, porque es de Jesús que necesitamos, es de la gracia de Jesús que necesitamos. Y allí empieza un bellísimo párrafo sobre cuando describe los primeros que han encontrado a Cristo. Felices los primeros que lo han visto pasar, el viejo Simeón que
que tuvo en sus brazos, como dice, en la tarde de su jornada, porque era ya nel portico della muerte del viejo Simeón, ha visto la salvación, ha visto Cristo. Y dice, feliz los judíos, él tenía muchísimos amigos judíos, él decía que se sentía mucho mejor entre los judíos, entre los hebreos que los católicos, porque los judíos lo dejaban libre de ser católico, mientras los católicos le hacían la vida imposible. Entonces exclama Jesús, usted no se mostrará de nuevo como se mostró a estos primeros hombres que fueran tan felices porque lo vieran pasar, lo vieran caminar, lo vieran llorar sobre la muchedumbre, como recordó el profesor Díaz. Entonces, este es el primer tipo de cristiano, el cristiano que piensa que es suficiente poner actos de una caridad que no es caridad, que es filantropía, que es acciones sociales, lo que después Papa Benedicto dirá que los cristianos modernos, en Porta Fidei, el Papa Benedicto dirá que los cristianos modernos piensan que sea suficiente dedicarse a obras sociales, culturales y hasta políticas para que el hombre pueda encontrar de nuevo a Cristo. Il secondo tipo di cristiano è Madame Gervaise, esta monja franciscana que se fue al convento y allí Peggy remarca muchas veces que Jesús nunca fue al convento, no se enclaustró en un convento, fue un hombre público, un hombre cívico. Madame Gervaise es la teología, son los cristianos que piensan que es suficiente la repetición correcta, ortodoxa de los dogmas para poner remedio al mal universal, como había dicho en la primera obra de Juana de Arco, en la dedicatoria de la primera obra. Entonces Madame Gervaise le repite a Jeannette il dogma, él está aquí, no te preocupes porque Jesús está siempre presente. ¿De qué te preocupa? Jesús está dentro en la iglesia triunfante, pero allí è toda esta discussione entre Jeannette, la pequeña Jeannette, la monja Gervaise, porque Jeannette le dice, sí, pero los soldados cristianos beben en los cálices de la misa, ponen los caballos a pisotear los altares. Entonces empieza toda esta discusión entre la Jeannette, que podríamos decir, como decía la historiadora Pernoud, la santa de lo temporal, la santa que quiere, como hizo Cristo, entrar en el siglo, entrar en la historia, actuar en la historia con su fe. Y al final, Gervaise le dice a la pequeña Jeannette, no hay que querer salvar mejor que Jesús. Le reprocha que Jeannette quiere salvar mejor que Jesús, y porque Jeannette había dicho, yo soy disponible a ofrecer todo de mí, hasta ir al infierno para salvar esto. Y Madame Gervaise, la monja, le dice, la dogmática, la ortodoxa, le dice, tú pretendes salvar mejor que Jesús. Entonces Jeannette le dice, ma entonces, ¿cómo salvar? ¿Cómo un hombre puede estar en el mundo, un cristiano puede estar en el mundo y continuar la obra de redención hecha por Cristo? Y
y allí el diálogo empieza a ser muy pesado porque ya, Madame Gervais le dice, ma tú, ¿quién eres? Yo soy franciscana, yo soy de San Francisco, ma tú, ¿quién eres? Eres una don nadie, eres una nada. Y Janelle le dice, ah, usted me dice esto, muy bonito, Madame Gervais. Madame Gervais se encoleriza e allí dice la frase terrificante, dice, ma che vale l'acontecimiento temporale? La Madame Gervais è la teóloga para la cual existen solo las verdades eternas, los dogmas eternos, el dogma eterno, pero el acontecimiento temporal, el hecho que Cristo mismo ha sido el acontecimiento de Dios que se hizo imputable en la historia, vale nada. Y aquí termina el libro cuando Jeannette se despide, le dice adieu, y la última palabra es Orleans, o sea, ella entiende que todas estas soluciones no han sido suficientes para pacificarla y dice Orleans porque será el lugar donde ella libertará Francia, poniéndose a la cabeza del ejército francés. Por eso es una obra, yo hice una edición aquí en Chile de extracto de esta obra y yo la he definida la mejor, la más grande obra que se escribió en la cristiandad moderna, porque se entiende la tragedia de la descristianización, se entiende también de dónde sale esta descristianización y Peggy hace entender cómo es posible una salvación que ponga remedio al mal universal. La segunda obra, El Pórtico del Misterio de la Segunda Virtud, ¿de dónde nace? Él en una carta que escribió dice, toda la pendiente de la desesperación que había descendido en el misterio de la caridad de Juana de Arco ha subido aquí en el pórtico, en este libro, solo pensando la virtud de la esperanza. Hay que remarcar de dónde sale este libro. Sale de esta desesperación de Peggy, primero por ver la descristianización total en el mundo, y como también los cristianos eran modernistas, como él lo llama, modernistas de la caridad, o sea, ratones de sacristía, usando una expresión de un santo chileno, el padre Hurtado, lo llamaba ratones de sacristía. ¿De dónde nace esta desesperación? Nace de tantos factores. Primero, el factor económico. Peggy siempre vivió muy pobre y siempre sufrió la situación económica porque él editaba sus famosos cuadernos de la quincena, tenía siempre problema económico. El segundo factor de su desesperación era familiar, porque él vivía con esta mujer que no quería casarse por la iglesia, entonces él vive excomulgado, tiene todo lo católico Maritain in primis contra. Hay también el afecto que él empezó a nutrir por una joven chica, Blanche Rafael, que él había encontrado siempre en estos cuadernos de la quincena, que es un afecto que
que lo hará sufrir mucho por esta niña, por esta chica. Y también está la enfermedad de Peggy. Peggy, hay que recordar que cuando terminó el misterio de la caridad de Juana de Arco, estaba postrado en la cama, casi al borde de la muerte, y allí ha leído el Evangelio según San Mateo, toda la pasión del Evangelio según San Mateo, y allí escribirá la página bellísima que el profesor Díaz antes habló sobre la encarnación y sobre la pasión y muerte de Cristo. Entonces, esta situación de desesperación, y él sale de esta situación de desesperación tomando la fórmula que estaba en el catecismo sobre la esperanza. La esperanza, vamos a ver si la encuentro. El catecismo decía: la esperanza es una virtud sobrenatural. Él lo pone en el libro, la frase del catecismo: la esperanza es una virtud sobrenatural por la que esperamos confiadamente de Dios su gracia en este mundo y la gloria eterna en el otro. E lo titula il portico Porsche, il portico del misterio de la segunda virtud. Aquí, además de la bellísima interpretación que realmente me sorprendió del profesor Díaz sobre por qué lo llamó pórtico, yo pienso que von Balthasar ha dicho una cosa decisiva sobre Peggy, que está en el pórtico de la iglesia. Cito Balthasar, dice: Peggy es indivisible y por eso está dentro y fuera de la iglesia. Es la iglesia in partibus infidelium, allí por tanto donde ella debe estar. Es indivisible gracias a su arraigo en lo profundo donde mundo e iglesia, mundo e gracia se encuentran y se penetran hasta hacerse indistinguible. O sea, il portico è il punto, il portico della iglesia, a parte che era il portico donde también se realizaban los misterios teatrales de la Edad Media. Il portico entonces es el lugar donde el no cristiano, pagano, se hace cristiano por gracia. O sea, este punto en que el pagano inicia por gracia a ser cristiano. Y Peggy es este cristiano que queda siempre en este punto sorprendido por la gracia. Y por eso inicia este misterio de la esperanza diciendo: la fe es Dios que habla, la fe que más amo, dice Dios, es la esperanza. Porque la esperanza me sorprende al mismo Dios, y esta esperanza de dónde nace? Nace ya sea de Jesús, dice Peggy, y después dirá, nace del mismo pecador. Son frases casi iguales a lo que Papa Benedicto ha dicho en su encíclica Spe Salvi. Me enojé un poco con Papa Benedicto un día cuando estaremos, no sé si en purgatorio o en paraíso, le diré: ¿por qué no ha citado Peggy en esta encíclica sobre la esperanza? Y Papa Benedicto dice prácticamente la misma frase de Peggy, dice: la fe es esperanza, el número 2. Y en el número 3 dice: la esperanza proviene del encuentro con Cristo. La salvación, dice siempre en esta encíclica Papa Benedicto, la salvación no está ya hecha, es una operación, como diría Bergson, se faisant, o sea, es una operación que se hace. Y se hace
justamente en virtud de la esperanza. Y aquí hay la frase que sería suficiente para entender todo el libro, este libro de Peggy sobre la esperanza. Dice, para esperar hay que ser muy feliz. Hay que haber, el hombre tiene que haber recibido una gran gracia. Se uno piensa el libro de Ernst Bloch sobre el principio de esperanza, estamos realmente del otro lado, porque mientras para Bloch la esperanza, el principio de esperanza es para él lo que el porvenir, un'utopia, para Peggy è algo que nace de una alegría ya presente. Hay que ser muy feliz, haber recibido una gran gracia para poder esperar. No es que uno dice mañana será un día mejor. Hay que recibir una gran gracia para poder decir mañana será un día mejor. Esta gracia es la de Cristo. Y después dice que la esperanza. La esperanza es como una niña que camina entre la fe y la caridad, la niña esperanza, y sin esta niña la fe y la caridad se acostumbrarían. Esta palabra que Peggy repite muchísimas veces. La fe puede acostumbrarse a Dios, la caridad puede acostumbrarse a hacer cosas buenas. Lo que desacostumbra la fe y la caridad es la esperanza. ¿Y qué será esta niña esperanza? Y allí él se remite a un hecho que él mismo había cumplido cuando a un cierto punto, casi desesperado por la situación familiar, por la situación de sus niños. Recordamos que uno de los niños de Peggy sufrió muchas veces, estaba en peligro de morir. Él a un cierto punto dice que fue a Chartres, por eso fue 3 veces en peregrinación a Chartres, a la catedral de Chartres, y entrega a sus niños a la Virgen. Y le dice, son tuyos, haz lo que quieres, yo no quiero saber más. Esta es la esperanza. Y allí hay un bellísimo trecho sobre María. Y además, para entender que la esperanza habla de la oveja perdida, que ya habló el profesor Díaz. Es el hombre pecador que hace nacer en Dios la esperanza teologal. Esto es una cosa que nadie había dicho en 2000 años de cristianismo, que la esperanza teologal, o sea, de Dios, nace en el mismo Dios por la oveja perdida. Porque la oveja perdida, o sea, cualquiera de nosotros, cualquier hombre pecador que somos nosotros, pone en Dios la inquietud, la esperanza de que nosotros nos hagamos salvar, que nosotros nos hagamos encontrar. Por eso, como dijo el profesor Díaz en este trecho anterior, hay una frase de Peggy que para la teología es casi escandalosa, cuando dice que la oveja perdida, o sea, el hombre que se hace encontrar de nuevo por Jesús, salva a Jesús. O sea, el Salvador, lo dice Peggy, el Salvador es salvado por el hombre. Porque siempre en esta obra dirá que Dios necesita del hombre. Hay una bellísima película francesa de Delanois que habría que proyectar en la universidad que se llama Dios necesita de los hombres. Dios
engendrando el hombre, viene a depender del hombre, se pone en dependencia del hombre, necesita del hombre, porque si el hombre falla a Dios, dice siempre en esta obra, si el hombre falla a Dios, se le falla este encuentro con el buen pastor que viene a buscar la oveja perdida, si la oveja perdida falla en este encuentro, es Dios mismo que fracasa. Entonces me parece que todo el tema de este libro, El misterio de la esperanza, es si Dios es un fracasado, no es fracasado. Y Dios no fracasa, no solo porque Cristo ha cumplido bien su obra de encarnación y de redención, ma porque el hombre se hace encontrar. Cuando Papa Benedicto decía que la salvación no está ya hecha, con término muy bersoniano, no está ya hecha la salvación llevada por Cristo necesita de la libertad del hombre. Entonces, Peggy habla de esta libertad del hombre que va hacia el buen pastor. Y la esperanza, en un término muy simple, ¿qué es? Es el hombre que todos los días, habiendo recibido una gran gracia, pide que esta gracia se renueve. Y termina, voy a saltar otras cosas, no, voy a decir solo una cosita que siempre me gustó porque yo tengo un perrito, y dice, la esperanza es como una niña en la procesión del Corpus Christi. La fe y la caridad andan cansadas, marchan cansadas, y la esperanza es esta niña que como un perrito corre adelante, atrás, nunca se cansa, desacostumbra la fe y la caridad que están cansadas, y por eso es infatigable, la esperanza es infatigable, recomienza todos los días. ¿Por qué? Porque duerme. Y allí termina diciendo, no amo el hombre que no duerme, no amo el hombre que no se abandona a la gracia, a la gracia. Cuando uno duerme, de hecho, hace una obra de espera que otro cumpla lo que él no puede cumplir porque está durmiendo. Y termino con el misterio de los santos inocentes. ¿Tengo tiempo un poquito? Il mistero dello Santo Innocente repite, la fe è una catedral, la caridad è un hospital, pero sin esperanza todo eso no sería más que un cementerio, como ya me recordó el profesor Díaz. Interesante, la fe y la caridad sería todo un cementerio, la catedral, todo lo que construyeron los cristianos en estos 2000 años, catedrales, hospitales, y todo lo que de grande hicieron los cristianos, sería todo un cementerio sin esta niña esperanza. Y después hace una otra comparación, dice, la fe es como un gran árbol, la caridad se cobica bajo esta rama de este gran árbol, y la esperanza, como recordó el profesor Díaz, es este pequeño brote. Sin este pequeño brote que se asoma en el tronco de los 2000 años de fe, de teología, de liturgia, de hospitales, de catedrales, sin este pequeño brote que la esperanza, todo esto sería un cementerio. Y él dice, Jesús mismo fue un brote, un niño, la esperanza de salvación. Y allí empieza a hablar de la noche que cayó sobre el Calvario y sobre los hombres. Y allí vuelve a decir, no me gusta el hombre que no duerme, no me gusta este hombre que no duerme porque se mete en mi trabajo. O sea, deja que yo cumpla mi trabajo
de Dios, y tu hombre mañana lo encontrará, dice Peggy muy irónicamente, tal vez lo encontrará mejor hecho de lo que tú hacías. Me recuerdo Papa Juan XXIII, que nació cerca de mi pueblito en Italia, que decía siempre antes de ir a dormir, hasta ahora yo me preocupé por tu iglesia, ahora yo duermo, preocúpate tú, Dios y Jesucristo, porque yo ahora tengo que dormir, entonces es un problema tuyo. Y allí habla del examen de conciencia, son trechos que siempre a mí me hicieran bien. Cuando, por ejemplo, habla del examen de conciencia, dice, nosotros pensamos demasiado en los pecados, y esto es demasiado orgullo. Mirarlo. Aparte que es satánico mirar siempre a los pecados. Hay que mirar a lo que puede salvar el pecado. Entonces, y allí, en esta última obra, habla de por qué el hombre tiene que confiar, por qué tiene que esperar, porque Dios es Padre, y è un buon cristiano, un hombre onesto, dice Peggy, e allí descrive esta bellísima procesión, dice que Jesús es el navío cargado de los pecados del mundo, del pecado de los hombres. En la punta de este navío está la mano unida de Jesús, en la punta de la punta está el Padre Nuestro, el Ave María y la otra oración. O sea, Peggy dice que la esperanza se cumple cuando el hombre ataca a Dios con el Padre Nuestro, l'Ave Maria y toda la otra orazione. Y a un certo punto dice, Peggy le hace decir a Dios, ¿cómo quiere que me defienda frente a esto que vienen con estas tres armas, el Ave María, el Padre Nuestro y toda la otra orazione, Salve Regina y todo lo himno de la iglesia? ¿Cómo voy a defenderme? Y termina con, salto otra cosa, sobre la esperanza en la libertad del hombre. Por eso, a un certo punto, él retoma como lo que estaba escrito en el catecismo, porque en el catecismo antiguo, lo que yo también he estudiado de Pío X, se hablaba de los 5 pecados contra el Espíritu Santo, o sea, contra la gracia. Y uno de estos pecados era la desesperación de poderse salvar. Y Peggy dice, no, tú, hombre, tienes esta libertad, y la libertad es esta capacidad tuya, como dice el catecismo, capax Dei, es la libertad de ser capaz de Dios, o sea, de hacerte encontrar por Cristo que viene. Entonces, hay trechos bellísimos sobre la libertad. Y Dios que habla y dice, yo soy como un padre que quiere enseñar al niño a nadar. Si sostengo demasiado al niño, no aprenderá nunca a nadar. Pero si yo lo dejo, este niño va a ahogarse. Y allí dice una cosa bellísima, Peggy, cuando dice, a mí l'unica cosa que me interesa es la libertad. A Dios l'unica cosa que le interesa es la libertad del hombre. Esta libertad llena de esperanza, o sea, llena de petición. Porque a Dios no le interesa una felicidad de esclavos. Termino con, ¿por qué habla de los santos inocentes? Ya habló el profesor Díaz. Hay un trecho muy bonito que yo leo siempre a los jóvenes en universidad cuando dice, se envían, lo debo leer porque es demasiado cómico, es cómico. Mandamos los niños a la escuela o también los jóvenes a la universidad, dice Dios. Creo que es para olvidar lo poco que saben. Mejor haríamos en mandar a la escuela a los padres. Ellos sí que lo necesitan. Pero naturalmente haría falta una escuela mía. Creemos que los niños no saben nada y que los padres, los adultos, saben algo.
parece Freud. Creemos que los niños no saben nada. Freud decía que el verdadero pensador, esta es la genialidad de Freud, que yo amo también muchísimo, que puso como filósofo el niño. Yo digo que el contrario, dice Dios, son los padres, los adultos, lo que no saben, y son los niños que saben. Pues saben la inocencia. Dichoso es el que se conserva como un niño. Y allí termina con esta imagen sacada siempre de la liturgia, del oficio de los difuntos para el entierro de los niños. Toma porque esta idea de los santos inocentes le vino exactamente de la liturgia de la misa que se celebra para el entierro de un niño. En la iglesia hay una misa especial para el entierro de un niño. Y allí hay un himno bellísimo, donde al final del himno se dice que los niños inocentes, los santos inocentes que fueron muertos por Herodes, ¿qué hacen en el paraíso? Juegan con la palma del martirio y la corona de los mártires. Los mártires tienen siempre una representación artística, una palma y la corona. ¿Y qué hacen los niños? Juegan con la palma del martirio y la corona de los mártires. Como decir, felices los niños porque están siempre en el inicio, o sea, siempre en el punto donde la gracia encuentra el pensamiento laico, pagano del hombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Molteni, por su estupenda participación. Creo que después de estas intervenciones que tanto usted como el profesor Díaz han presentado, se vuelve muy sugerente la invitación a leer esta edición de los Tres Misterios y en general a sumergirnos en la obra de Charles Péguy, no solamente en su obra poética, que es la que el día de hoy estamos explorando, sino en general el gran tesoro cristiano que encontramos en este magnífico pensador. No sé, Ramón, si quieres hacer algún comentario antes de cerrar con la sesión. No, José Miguel, yo estoy muy bien. Le agradezco al profesor su participación. Ha sido un gusto para mí conocerlo e intercambiar ideas sobre este gran tema. Pues invitar al profesor Molteni a mantenernos en contacto, porque aquí en el CISAF le tenemos un aprecio muy particular a Charles. Y sin duda creo que en lengua española es muy importante sumar esfuerzos para divulgar más la obra de este gran hombre, de este gran cristiano, que gracias a Dios Ediciones Encuentro sigue editando. Tenemos una pregunta, creo que la pueden responder ambos, tenemos tiempo. Nuestro amigo Andrés Upegui nos pregunta: ¿podrían explicar eso de la primacía de la esperanza a la luz de las palabras de San Pablo sobre la primacía de la caridad? Si quieres, no sé, vamos con el orden de las participaciones. Entonces, si quieres, primero Ramón, no sé si quieres comentar algo, y después el profesor Molteni. Sí, el profesor Molteni citaba hace un rato unas palabras del tercer misterio de los santos inocentes sobre la esperanza. Péguy es muy efectivo con las imágenes que utiliza, poéticas, ¿no? Usa cosas muy sencillas, elementos muy básicos de la experiencia humana para hablarnos de tres profundas virtudes. Pero me parece que la imagen más bella para hablar de estas tres virtudes son justamente las personas, los seres humanos. Y en el tercer misterio, Péguy dice que la fe es como una esposa fiel que se mantiene sólida, digamos íntegra, frente al esposo, frente al marido. Y la caridad es como una madre, o también decía como una hermana mayor que es como una madre, ¿no? Pero lo más impresionante y desafiante también es retratar la esperanza como una niñita.
Y le agrega estos adjetivos, una niñita de nada, es decir, prácticamente insignificante, que pasa desapercibida, que no se hace notar, y todavía más, que está siempre necesitada, necesitada al menos para caminar en la calle, de estar tomada de las dos mujeres mayores, ¿no? De la fe y de la caridad. Pero Peggy es desafiante con sus metáforas e inmediatamente dice, pero no, es al revés. Si lo fijamos bien, si lo miramos bien, es exactamente al contrario. Es por esta niñita que las otras dos mujeres mayores se mueven por la vida. Pero todavía más, y esto lo recordaba muy bien el profesor Molteni, no solamente las dos mayores se mueven por la esperanza, sino que sin la esperanza, la fe y la caridad se devolverían como dos viejas achacosas, sumergidas en lo profundo de una casa, encerradas que no tienen ánimos para salir a nada. Pero si esto lo aplicamos a las virtudes como tales, es una cosa que sorprende muchísimo, ¿no? Imagínense una fe inoperante, anquilosada, envejecida, que solamente está entretenida con el gato y con el estambre, haciendo nada, y una caridad que es ardiente, que es todo corazón, pero que en el paso del tiempo, con la venida de la vejez, solo se enfría, solo se vuelve gruñona, ¿no? ¿Qué las mueve? ¿Qué las reactiva? ¿Qué las vuelve a ser dinámicas, hacerlas vivir? La esperanza. ¿Sí? Y en ese sentido, Peggy no tiene ninguna excitación de decir la prioridad es de la esperanza, la supremacía es de la esperanza. Pero con esto no quiere decir entonces que la fe y la caridad no importen. Son importantes, son fundamentales, pero necesitan el constante motor de la esperanza, que, como ya lo recordaba también el profesor, es como una niñita que anda para arriba y para abajo, que no para, que recomienza todo, todo lo repite, pero justamente por eso pone todo en dinamismo, pone todo en acción. Luego, que es muy curioso, en lugar de la niña pequeña, dice como un perrito chiquito que da igual de lata, sube y baja, te lame, se te acurruca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son dos imágenes, dos metáforas para decir lo efectiva que es la esperanza, lo precisa que es la esperanza, pero sobre todo el aliento que proviene de la esperanza incluso para la fe y para la caridad. Yo con esto me detengo. Agradezco mucho, profesor Díaz, por la definición que la fe se vuelve gruñona. Me gustó muchísimo. Es verdad, hay mucho de verdad en esta cosa que dice el profesor Díaz. Y cada uno lo puede ver en su propia experiencia, que la fe y la caridad hasta se pueden volver gruñona. Se pueden volver, se cansan, la fe puede cansarse la esperanza, y allí habría que entender también toda la importancia de Bergson en Peggy, porque Bergson, según Peggy, es lo que condena todo lo que está ya hecho. Cuando dice una idea es mala, no porque es mala, ma porque está ya hecha. Es como un vestido que se compra en una tienda. Es un vestido que no es a medida del hombre, es un vestido ya hecho, una ropa ya hecha. Entonces, Peggy retoma de Bergson el hecho que todo se debe hacer, no hay nada, como decía Papa Benedicto, la salvación ya no está hecha. No es suficiente decir, yo en la noche rezo siempre el Te adoro, Dios mío, no sé si se usa en México, que me enseñó mi mamá, dice, Te adoro, Dios mío, porque me has creado, me has hecho cristiano. No es suficiente esto, es necesario que la gracia se renueve todos los días. Por eso es la esperanza. Me parece que Peggy la hace coincidir con la petición que la Biblia termina con una expresión, ven, Señor Jesús. Esto, en síntesis, es la esperanza. Y yo podría decir que sí,
que tiene que ver con la caridad de que habla San Pablo. Yo hago siempre un ejemplo para la universidad. Cuando el niño encuentra a la mamá, primero la reconoce, dice mamá, la reconoce como alguien confiable. Pero para reconocer que es confiable, para ir hacia ella, es necesario que sea puesto en movimiento. Esta es la esperanza. Y después la abrazará. O se puede hasta decir que abraza la mamá, pero la esperanza es lo que lo hace permanecer en el abrazo de la mamá. Porque el niño está tranquilo, lo dice el Salmo, estoy como un niño en los brazos de mi madre. Ma è la esperanza que te hace estar en este abrazo final, que será el abrazo final de que habla San Pablo, la caridad como esta capacidad afectiva, este conocimiento afectivo de que habla Papa Benedicto, que no es suficiente el conocimiento, debe ser un conocimiento afectivo que abraza y que se deja abrazar por Dios, pero en el fondo la esperanza es este querer siempre estar abrazado, esta petición continua que mamá no me deje, mamá no, como decían los apóstoles Maú, no nos deje. O sea, estaban siendo abrazados, era la caridad de Cristo, pero en el mismo tiempo esta caridad y esta fe, este reconocimiento de Cristo son un cementerio, se vuelven gruñones si no hay siempre este brotecito chico que es la esperanza. Por eso San Alfonso de María de Liguori, ahora lo entiendo, cuando decía, quien reza se salva. O sea, quien pide. La esperanza es esta pequeña petición cuando uno es suficiente que diga, Padre nuestro, basta. Cuando hasta Dante en la Divina Commedia a un cierto punto, hablando de un personaje que había matado, y al final él muere, este personaje, este asesino, muere con la última palabra es María. Esto es contro il pecado contra el Espíritu Santo, la impenitencia final, o sea, hasta en el último momento no querer esperar y abandonarse. Y esto realmente Peggy lo ha enseñado. Si pensamos todos los santos, como mueren, la última palabra son Jesús. Ven, Señor Jesús. Por eso San José, el patrono de la buena muerte, porque como mencionaba mi mamá, de la buena muerte, en el sentido de no morir así de un choque, porque uno no tiene ni el tiempo para poder decir, Jesús, María, ayúdame. Peggy ha entendido, pienso, todo esto solo con la oración y con el catecismo. Miguel, no sé si puedo añadir un par de palabras. Adelante. Todavía sobre la primera pregunta, porque la acabo de releer y me parece que se me escapa una idea que puede ser interesante. Yo no soy teólogo, entonces lo que voy a decir lo digo con mucho temor. Es posible que me equivoque, pero leyendo a Peggy espero acertar también, aunque sea un poquito. En el himno de la caridad famosísimo de San Pablo, en el capítulo 13 de la Carta a los Corintios, San Pablo deja más o menos entrever que la fe la vivimos en este mundo, pero en este mundo vemos todas las obras de Dios, la forma como Dios opera en el mundo, como en un espejo, como en un enigma. Pero afortunadamente en la vida eterna veremos tal cual son las cosas. Y en este aspecto podríamos decir, la fe sobrevivirá en la vida eterna, más bien alcanzará su cumplimiento. Pero al final del himno, o en una parte del himno, San Pablo mismo dice, pero la que sí sobrevivirá, porque será como el cumplimiento pleno de su sentido, es la caridad, porque la caridad es amor, y lo que buscamos es amar a Dios sobre todas las cosas. A la luz de estas dos apreciaciones, uno puede preguntarse, y bueno, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde queda la esperanza? ¿La esperanza trasciende la vida eterna? No lo sé.
No estoy seguro, porque más bien parecería una cosa que enfatiza Peggy. La esperanza es una virtud teologal, es una gracia de Dios para el hombre que está en este mundo, que está en camino, que está in vía, es decir, que es un homo viator, como definían los pensadores medievales, ¿no? Mientras llega la vida eterna, mientras estamos en la vida eterna, mientras se da este paso a una dimensión distinta, misteriosa de la existencia humana, nosotros estamos en este mundo hecho de altibajos, de vaivenes, de idas y venidas, de bajones y energías. Y en este preciso momento, la esperanza es la que tiene todo el dominio sobre las otras dos virtudes. Las otras dos virtudes actúan también en este mundo, pero como decía hace un momento, apoyadas, dinamizadas, sostenidas, impulsadas por la esperanza. La esperanza, no sé si sobrevive en la vida eterna, esto es lo que tengo temor de afirmar, pero nos lleva con una gran seguridad, con una gran fuerza, una certeza hacia la vida eterna. ¿Sí? Es la virtud, digamos, del hombre que está en el mundo en vía. Y en la segunda pregunta que nos añaden aquí en el chat, preguntan que cómo fue Peggy capaz de mostrar la profundidad de esta visión de la esperanza. También lo digo con temor, porque yo no conozco mucho la vida de Peggy, nunca he encontrado una buena biografía que me introduzca a este autor, pero lo diría de dos formas, yo creo que basado sobre la experiencia de cualquiera de nosotros. A la esperanza nos introducen como dos factores muy distintos, contrapuestos. Como dice Peggy, haber recibido una gran gracia, haber sido feliz de verdad, es decir, haber hecho un encuentro extraordinario que nos da una certeza más allá de todas las vicisitudes, de todas las oscuridades. ¿Sí? Hace falta haber recibido una gran gracia, hace falta ser feliz de verdad. Y en esto vemos la importancia y la predominancia de la esperanza. Pero la otra, que también es importante, hace falta haber estado a punto de perderse como esa oveja en el abismo de la desesperanza, de haberla vivido, de haberla calado, de haber sentido en lo más íntimo del corazón lo que es estar a punto de perderse en el vacío. Y justamente por eso uno tiene unos nuevos ojos, una nueva disposición, una nueva actitud frente a esa gracia que se hace presente ante nosotros. Puedo decir una cosita. La esperanza en Peggy nace también de su amistad con los hebreos. El hebreo, ¿quién es? Es el que todavía está esperando. Y él siempre subrayó cómo en la fe cristiana hay un peligro de una herejía antigua, Marción, que separaba el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. El Antiguo como de un Dios malo y el Nuevo Testamento de un Dios bueno. Y él decía que si la Iglesia, si la fe cristiana, la caridad cristiana perdiera esta herencia hebrea, la herencia del pensamiento hebreo, Bersón era hebreo, si perdiera este movimiento del pensamiento que siempre espera, que siempre está abierto a la posibilidad del acontecimiento, ya sea de Dios que de cualquier otro acontecimiento, la misma Iglesia Católica se transformaría en un cementerio, como dijo. Y pienso que esto es una lección que tenemos que aprender, sobre todo como cristiano, que yo soy hebreo, pero el hecho que cristiano hebreo,
que el hecho que se ha olvidado esta herencia del pensamiento hebreo que está en el Antiguo Testamento, ma que está también en muchísimos filósofos, cuántos filósofos fueron hebreos, y muestran esta apertura del pensamiento, esta esperanza del pensamiento de Freud, Marx, etcétera, etcétera. Si se pierde esta esperanza, la fe de la iglesia misma, si se pierde esta herencia del pensamiento hebreo, la misma iglesia no solo no razona, la iglesia occidental no razona con el pulmón de la iglesia oriental, como decía Juan Pablo II, sino que olvida esta raíz de esperanza que está dentro del pensamiento hebreo. No sé si hay algún otro comentario. Ya no tenemos más preguntas. Creo que esto sin duda nos abre a seguir trabajando respecto a Peggy. Hoy hemos tenido una buena respuesta y creo que vale la pena seguir difundiendo y divulgando el pensamiento y la obra de Charles Peggy en español, que digamos no es lo más habitual. Entonces, pues les agradezco mucho tanto al profesor Ramón Díaz como al profesor Agostino Molteni por habernos acompañado en esta mañana en la presentación de esta nueva edición de Los Tres Misterios de Charles Peggy, que Ediciones Encuentro ha tenido el tino de reeditar, y pues nos vemos próximamente en otro evento. Aún nos queda una presentación más durante 2023, este ciclo de presentaciones de novedades del catálogo de Ediciones Encuentro que en alianza con el CISAB estamos presentando. Les comento que, perdón, nos quedan dos todavía. El 30 de noviembre se presentará la obra Ratzinger y los filósofos por sus editores Rudy Albino Asunzao, Alejandro Sada, y como comentador estará el profesor Rodrigo Guerra, fundador del CISAB y actual secretario de la Comisión Pontificia para América Latina. Y el 11 de diciembre se presentará la nueva edición de Ser Finito, Ser Eterno, de Lichtenstein, por su traductor, el profesor Mariano Crespo, de la Universidad de Navarra, y nos acompañará como comentador el profesor Eduardo González Di Pierro, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y también investigador afiliado de la División de Filosofía del CISAB. Entonces, sigan al pendiente en nuestras redes sociales y en los boletines de información del CISAB sobre eventos próximos, y esperamos vernos próximamente. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, profesor Molteni. Muchísimas gracias, Ramón.